Un agricultor solitario encontró un bebé abandonado en su cafetal, un regalo que el destino le entregó para sanar su soledad. Durante 10 años, lo crió con todo su amor, convirtiéndolo en su única razón para vivir. Pero el pasado siempre regresa, y lo hizo en la forma de autos de lujo y un hombre poderoso dispuesto a reclamar al niño a cualquier costo. Lo que sucedió a continuación fue una desgarradora batalla por el amor y la familia, una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Prepárate para una historia que tocará tu alma y te hará preguntar qué significa realmente ser un padre. Si crees en el poder del amor y las segundas oportunidades, suscríbete ahora y dale un like para que no te pierdas más historias que, como esta, te llegarán al corazón. La mañana en la finca de don Anselmo comenzaba siempre de la misma manera, con el olor a tierra húmeda y el canto lejano de los gallos. A sus 68 años, Anselmo era un hombre forjado por el sol y el trabajo, un agricultor cuya vida estaba tan arraigada a su cafetal como los árboles que él mismo había plantado décadas atrás. Viudo desde hacía más de 15 años, desde que su amada Clara se fue, la soledad se había convertido en su compañera más fiel, un manto silencioso que lo cubría desde el amanecer hasta el anochecer. Sus hijos, Carlos y Fernando, hacía mucho que habían abandonado el campo por las luces de la ciudad, y sus llamadas eran tan esporádicas como la lluvia en temporada de sequía. Ese día, el aire fresco de la sierra llevaba consigo un ligero toque de neblina. El sol apenas comenzaba a despuntar entre las colinas, tiñendo de oro los cafetos que se extendían como un mar verde e interminable. Anselmo caminaba con pasos lentos pero firmes, su viejo sombrero de paja cubriendo las arrugas que el tiempo había labrado en su rostro. Repasaba mentalmente las tareas del día, revisar la sección norte, donde unas plantas parecían débiles, y vigilar la cosecha que estaba a punto de comenzar. Era una rutina que le daba orden a su existencia, un refugio contra los recuerdos y el silencio de su casa vacía. Pero algo rompió la monotonía de aquella mañana. Se detuvo en seco, entrecerrando los ojos hacia un punto entre los arbustos. Era un bulto pequeño, envuelto en lo que parecía una manta vieja y sucia, como un paquete abandonado a su suerte. ¿Qué demonios será eso?, murmuró con su voz ronca, una voz poco acostumbrada a la conversación. Con una curiosidad teñida de recelo, se desvió de su camino, apoyándose en el bastón de madera que usaba más por costumbre que por necesidad. Al acercarse, el corazón le dio un vuelco. No era un simple paquete. Un sonido leve, casi imperceptible, un quejido ahogado, llegó a sus oídos. Era el llanto débil de una criatura. El mundo de Anselmo, tan predecible y ordenado, pareció detenerse. Con manos temblorosas, que contrastaban con la firmeza con la que sostenía sus herramientas, tiró de la manta. Lo que encontró debajo lo dejó sin aliento. Era un bebé, un niño recién nacido, con la piel enrojecida y arrugada, apenas cubierto por un suéter raído. Sus ojos estaban cerrados, pero su boca se abría en un llanto mudo, como si ya no tuviera fuerzas para pedir auxilio. Anselmo sintió que el aire le faltaba. Miró a su alrededor, buscando una sombra, una señal, cualquier cosa que explicara aquel hallazgo imposible. Pero no había nada, solo el silencio del cafetal y el sol que ascendía indiferente. ¿Quién pudo dejarte aquí, criatura?, susurró, y su propia voz le sonó extraña, más suave de lo que la recordaba. La última vez que había cargado a un bebé, sus propios hijos eran pequeños, y de eso hacía una eternidad. El niño temblaba de frío, sin pensarlo dos veces, en un impulso que nació de un rincón de su corazón que creía muerto. Anselmo se quitó su grueso suéter de lana y envolvió al pequeño con cuidado. El llanto cesó y el bebé se acurrucó buscando el calor. Anselmo lo sostuvo en sus brazos con una torpeza que lo avergonzaba, sintiendo el peso frágil de esa vida. «No sé de dónde saliste, chamaco», murmuró, «pero no puedo dejarte aquí». Con pasos más rápidos de lo habitual, emprendió el regreso a su casa, una modesta construcción de adobe que ahora le parecía un palacio. En ese instante, no lo sabía, pero aquel amanecer no solo había traído un nuevo día, sino un giro del destino que cambiaría su existencia para siempre. Al entrar en la casa, la soledad que siempre lo recibía pareció retroceder ante la presencia del pequeño. Con un cuidado infinito,
Anselmo depositó al bebé sobre una manta limpia en la vieja mecedora de Clara, el único mueble que conservaba intacto el aroma de su esposa. Se quedó mirándolo, fascinado y aterrorizado a partes iguales. El rostro del niño, tan vulnerable y a la vez tan lleno de una fuerza inexplicable, le tocó una fibra que llevaba años dormida. El sonido de pasos afuera lo sacó de su trance. Era Elena, su vecina de toda la vida, una mujer de cabello cano y mirada compasiva que solía llevarle pan recién hecho. «Anselmo, ¿qué es ese ruido?», preguntó ella desde la puerta, antes de detenerse en seco al ver la escena. Sus ojos se abrieron como platos. «Dios mío, ¿de dónde salió ese niño?». «Lo encontré en el cafetal, Elena», respondió él, su voz apenas un hilo. «Alguien lo abandonó». Elena se llevó una mano al pecho, atónita. El silencio se instaló entre ellos, solo roto por la respiración suave del bebé que ahora dormía. «¿Y qué vamos a hacer, Anselmo?». Él volvió a mirar al niño. La idea de llevarlo a las autoridades, de entregarlo a un orfanato, le provocó un nudo en el estómago. Después de haberlo sostenido, de haberle dado su propio calor, ¿cómo podía simplemente dárselo a extraños? Tragó saliva, sintiendo el peso de una decisión que nunca pidió tomar. «No lo sé, Elena», dijo finalmente, con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. «Pero de aquí no se va». El amanecer había dado paso a una mañana tensa, y para don Anselmo, el tiempo parecía haberse congelado. Sentado en 1900, su vieja silla de madera no apartaba la vista de la mecedora donde dormía el bebé. Su mente, acostumbrada a los ciclos de la siembra y la cosecha, ahora era un torbellino de dudas y temores. Elena, aún incrédula, preparaba un té de hierbas en la estufa de leña, sus movimientos nerviosos rompiendo el silencio. «Anselmo, tienes que pensar bien las cosas», dijo ella, su voz una mezcla de preocupación y dulzura. «Esto no es como cuidar una planta, es una vida». Anselmo, con el rostro endurecido, como la tierra seca de su finca, no respondió de inmediato. Sus manos callosas, que conocían cada secreto del cafetal, ahora parecían inútiles, torpes. Descansaban sobre sus rodillas mientras sus ojos seguían fijos en el pequeño bulto que respiraba plácidamente. Por un instante, el crujido de la mecedora le trajo el recuerdo de Clara, sentada allí mismo, tejiendo ropa para sus hijos cuando eran apenas unos niños. Aquel recuerdo, antes doloroso, ahora le traía una extraña calidez. «Lo llevaré al pueblo», murmuró finalmente, como si se respondiera a sí mismo. «Quizás la policía o el juez sepan qué hacer». Elena negó con la cabeza, acomodándose el chal sobre los hombros. «¿Y si lo mandan a un orfanato? O peor, es tan pequeño, Anselmo, tan indefenso». Hizo una pausa y lo miró fijamente, con la sabiduría que dan los años. «Quizás Dios lo puso en tu camino por una razón». Las palabras de Elena cayeron sobre él con un peso inesperado. Hacía mucho que Anselmo no pensaba en el destino ni en los misterios de la vida. Su mundo se había reducido a la tierra, al trabajo y a la memoria de su esposa. Pero en ese momento, las preguntas retumbaban en su cabeza. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Lo único que sabía con certeza era que aquel bebé no había pedido nacer y mucho menos ser abandonado entre los cafetos. El llanto súbito del niño lo sobresaltó. Elena, con una agilidad sorprendente para su edad, se levantó y lo envolvió con la manta. «Tiene hambre, Anselmo. ¿Qué le vamos a dar?» «¿Y cómo voy a saberlo yo?», respondió él, sintiéndose de repente un completo inútil. Los años en el campo le habían enseñado a entender el lenguaje de la tierra, a predecir tormentas y a combatir sequías, pero un bebé era un misterio insondable. Una criatura tan frágil no encajaba en su mundo ordenado y predecible. «Vamos al pueblo», dijo Elena con decisión. «Necesita leche y ropa limpia, y el doctor Mendoza tiene que revisarlo». Anselmo no discutió. Tomó su sombrero y, con un cuidado que nunca creyó poseer, levantó al niño en brazos. De nuevo sintió esa mezcla de miedo y ternura que le erizaba la piel. Salieron de la casa y subieron a su viejo camión azul, un vehículo tan viejo y terco como él. Mientras avanzaban por el camino de terracería, levantando una nube de polvo, Anselmo miraba de reojo al niño, que ahora parecía tranquilo, arrullado por el traqueteo del motor. ¿Qué clase de madre abandona a su hijo?, pensó, y esa pregunta lo atormentaba más que cualquier otra. Llegaron al pueblo.
Un puñado de casas de tejas rojas y paredes blancas que bullía de vida. Comerciantes pregonando sus productos. Mujeres barriendo las aceras y campesinos saludándose con un gesto de cabeza. Al bajar del camión con el bebé en brazos, las miradas curiosas no se hicieron esperar. «Don Anselmo», gritó un joven desde una tienda. «¿Y ese niño?» «No es asunto tuyo, muchacho», respondió el anciano con su sequedad habitual, sin detenerse. Se dirigieron directamente a la pequeña clínica del Lomenamilum. Doctor Mendoza, un hombre de mediana edad que conocía a Anselmo de toda la vida. Al ver al bebé, el médico frunció el ceño. «Anselmo, ¿y esto?» «Lo encontré en mi cafetal. Quiero que lo revises, que me digas si está bien». Mientras el doctor examinaba al bebé, Anselmo sentía el peso de las miradas que se asomaban por la puerta abierta. El pueblo era bueno, pero los chismes volaban más rápido que el viento. «Está sano», dijo el médico finalmente, devolviéndole el niño a Elena. «Pero necesita alimento adecuado y cuidado constante. ¿Qué piensas hacer, Anselmo?» La pregunta fue directa, como un golpe. Anselmo tragó saliva. Quiso decir que lo llevaría con las autoridades, que haría lo correcto. Pero al mirar el rostro diminuto del niño, algo dentro de él se reveló. ¿Cómo entregarlo a desconocidos después de haber sentido su pequeño cuerpo junto al suyo? «Por ahora», respondió con una voz firme que sorprendió a todos, incluyéndolo a él. «Se queda conmigo». Elena sonrió con ternura y el doctor Mendoza asintió, respetando su decisión. En el rostro de Anselmo, aunque aún marcado por la dureza de los años, había nacido una nueva determinación. De regreso a la finca, el viejo camión azul rechinaba con cada bache, rompiendo el silencio de la tarde polvorienta. Don Anselmo conducía con una mano en el volante, la otra apoyada en la puerta abierta, mientras Elena sostenía al bebé, ahora envuelto en una manta limpia que habían comprado en el pueblo. El paisaje de cerros verdes y cafetales se extendía hasta el infinito, pero en la mente de Anselmo todo era un caos. «¿Qué estoy haciendo?», pensó. La decisión de quedarse con el niño había sido un impulso, un acto que no correspondía al hombre práctico y racional que siempre había sido. Había enfrentado heladas, plagas y la inmensa soledad de la viudez, pero esto era diferente. Esto lo arrancaba de la rutina que le había dado consuelo desde que Clara partió. «¿Estás bien, Anselmo?», preguntó Elena, notando su silencio, más profundo que de costumbre. El anciano apretó los labios. «No lo sé, Elena, no lo sé». Ella lo miró con ternura y luego bajó la vista hacia el bebé, que dormía plácidamente. «Míralo, Anselmo. Ese niño no tiene a nadie. Ahora mismo, tú eres lo único que tiene en el mundo». «Yo no soy nadie para cuidarlo», respondió él con brusquedad, una coraza para ocultar su miedo. «Mis años de padre ya pasaron, y no fui muy bueno en ello». El recuerdo de sus hijos, tan lejanos, tan ajenos a su vida, le pesaba, como una piedra. Elena suspiró, comprendiendo lo que él no se atrevía a decir en voz alta. Don Anselmo era un hombre de roble, pero en su voz había una fragilidad que rara vez dejaba escapar. Cuando llegaron a la casa, el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Anselmo se quedó un momento afuera, mirando el horizonte. El silencio del campo, que antes era su refugio, ahora le pesaba de una forma nueva. Pensaba en Carlos y Fernando. ¿Qué dirán cuando se enteren?, se preguntó. La respuesta era clara. Lo llamarían loco. Le dirían que vendiera esa tierra de una vez por todas y se fuera con ellos a la ciudad, a esperar el final en un pequeño cuarto. «Anselmo, ven». La voz de Elena lo llamó desde adentro. Con resignación cruzó la puerta. Elena había improvisado un rincón cálido para el bebé junto a la mecedora. Una manta suave, una almohada pequeña y la lámpara de aceite arrojando una luz tenue. «No puedo hacerlo, Elena», dijo Anselmo después de un largo silencio, su voz apenas un murmullo. «¿Cómo voy a criar a un niño a esta edad? Apenas pude con los míos, y ya ves, casi no me hablan». Elena lo miró con firmeza, cruzando los brazos sobre su chal. «Eres más fuerte de lo que crees, Anselmo. ¿Quién cuidó de esta finca solo después de que Clara se fue? ¿Quién se levantó cada día a trabajar la tierra sin que nadie lo ayudara? Tú. Y eso no lo hace cualquiera». Don Anselmo bajó la mirada. No estaba acostumbrado a que alguien creyera en él de esa manera. «¿Y si fallo?», preguntó.
su voz quebrada por la duda. Elena se acercó y puso una mano en su hombro. No fallarás si le das amor. Este niño no necesita riquezas, Anselmo. Solo necesita a alguien que lo quiera. En ese preciso instante, como si entendiera la importancia del momento, el bebé soltó un pequeño gemido y abrió los ojos. Eran oscuros, grandes y llenos de una inocencia que paralizó a don Anselmo. El niño lo observó fijamente, como si lo reconociera, como si le estuviera confiando su vida entera. Anselmo respiró hondo y se arrodilló lentamente junto a la manta. Con una torpeza conmovedora, extendió un dedo calloso y arrugado. El bebé, con una fuerza sorprendente, lo agarró con su manita pequeña y suave. El contacto fue como una descarga eléctrica, un puente entre dos mundos, dos soledades. El anciano sintió un nudo en la garganta. Pequeño, murmuró, su voz temblando. Te llamarás Samuel. Elena, a unos pasos, sonrió. Tal vez esto es lo que necesitabas. Anselmo, una razón para seguir adelante. Esa noche, después de que Elena se fue, Anselmo improvisó una cuna con una vieja canasta de mimbre y la colocó en su habitación. Se sentó en la cama, mirando cómo dormía Samuel bajo la luz de un candil. El silencio del campo ya no parecía tan frío. Bueno, muchacho, dijo en voz baja, vamos a ver qué nos tiene preparado el destino. Apagó la luz y por primera vez en años, don Anselmo durmió con el corazón un poco más ligero. La batalla apenas comenzaba, pero ya no la libraría solo. Los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana, pero don Anselmo ya estaba en pie. La respiración pausada de Samuel desde la canasta era el nuevo sonido que marcaba el inicio de sus días. Durante la madrugada, se había despertado 2 veces con su llanto. A tientas, torpe y sin experiencia, había aprendido a calmarlo, susurrándole palabras que no recordaba haber dicho desde que sus propios hijos eran pequeños. Este chamaco me va a matar de cansancio, pensó, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Se sentía extrañamente vivo. Sabía que no podía seguir ocultando la situación. Tomó una decisión y después de que Elena llegó para cuidar de Samuel, condujo su viejo camión hasta el pueblo. En el único teléfono público, marcó el número de Carlos, su hijo mayor. «¿Papá?», respondió una voz somnolienta desde la ciudad. «Carlos, soy yo», dijo Anselmo, su voz ronca. «Escúchame bien, es importante». Sin rodeos, le explicó lo sucedido, cómo había encontrado al bebé, cómo había decidido cuidarlo. El silencio al otro lado de la línea fue más frío que una helada en pleno junio. La respuesta de Carlos llegó como un golpe seco. «Un bebé, pero te has vuelto loco, papá. ¿Cómo piensas cuidar a un niño a tu edad? Métete en problemas, eso es lo que vas a hacer. Vende esa finca de una vez y vente para acá. Nosotros te cuidaremos». «No estoy pidiendo tu opinión, Carlos», respondió don Anselmo, su voz endureciéndose. «Solo quería que lo supieras. Por favor, recapacita», insistió su hijo con impaciencia. «No tienes idea de lo que estás haciendo». Anselmo guardó silencio por un momento, mirando el ajetreo del pueblo a su alrededor. «Tal vez no, hijo», respondió antes de colgar, «pero lo descubriré». Regresó a la finca con el peso de la conversación sobre sus hombros. Sabía que había abierto una grieta aún más profunda con sus hijos, pero en el fondo no se arrepentía. Algo le decía que, aunque el camino fuera difícil, ese niño que ahora dormía en su casa había llegado para enseñarle que las decisiones más valientes son las que se toman con el corazón. Las semanas se convirtieron en meses. La vida de Anselmo se transformó. Sus mañanas ya no solo eran para el cafetal, sino para preparar biberones con una concentración casi científica. Sus noches no eran de sueño profundo, sino de vigilias interrumpidas por llantos que aprendió a distinguir: hambre, frío o simple necesidad de consuelo. Sus manos, acostumbradas a la dureza de la tierra, se volvieron expertas en el arte de mecer una cuna y acariciar una espalda diminuta hasta que llegaba el sueño. Elena era su pilar. Iba y venía, trayendo comida, consejos y, sobre todo, una compañía que llenaba los silencios. «Ya se te nota en la cara, Anselmo», le decía riendo. «Tienes cara de abuelo consentidor. No digas tonterías, mujer», gruñía él, pero no podía ocultar la pequeña sonrisa que se le escapaba. Samuel crecía, y con él el amor en el corazón de Anselmo. El primer balbuceo, la primera sonrisa desdentada,
El día que sus deditos se aferraron a su barba mientras lo cargaba, cada pequeño hito era una victoria, un bálsamo para las viejas heridas de su alma. Sin embargo, el destino parecía decidido a poner a prueba su nueva felicidad. Una sequía implacable se apoderó de la región. El sol, antes un aliado, ahora era un enemigo que calcinaba la tierra. Los cafetos, que habían sido el orgullo de Anselmo, comenzaron a marchitarse. Sus hojas se volvieron amarillas y quebradizas, y los pocos frutos que brotaban eran pequeños y secos. Cada día, Anselmo recorría sus tierras con el corazón encogido. La preocupación que antes era solo por su sustento, ahora tenía un rostro, el de Samuel. Si perdía la cosecha, ¿cómo iba a mantenerlo? La tierra está muy seca, patrón, le dijo Mateo, un joven campesino que lo ayudaba a veces. Si no llueve pronto, lo perderemos todo. Anselmo miraba al cielo, un azul implacable y sin nubes, y sentía una impotencia que lo consumía. Había luchado contra plagas, contra el mercado, contra la soledad, pero contra el cielo no podía luchar. Una noche, mientras observaba a Samuel dormir plácidamente, ajeno a la catástrofe que se cernía sobre ellos, la desesperación lo golpeó con fuerza. «¿Qué voy a hacer, Clara?», susurró al aire, hablando con el fantasma de su esposa. «No puedo fallarle a este niño, no a él». La sequía no era solo una amenaza para su cafetal, era una amenaza para el frágil mundo que había construido para Samuel. La desesperación es como una mala hierba. Si no se arranca de raíz, crece en la oscuridad y ahoga todo lo demás. Don Anselmo sentía cómo esa hierba le apretaba el pecho cada mañana al ver su tierra agrietada y sus cafetos moribundos. El dinero que tenía ahorrado se agotaba en leche y pañales para Samuel, y la idea de perderlo todo se volvía cada vez más real. Había vivido décadas en aquel pueblo, siempre dispuesto a ofrecer su ayuda, a prestar sus herramientas o a dar un consejo. Pero pedir ayuda, eso era algo que su orgullo le impedía. Sin embargo, una tarde, mientras observaba a Samuel dar sus primeros pasos torpes sobre la tierra seca, algo cambió dentro de él. El niño, ajeno a la ruina que los rodeaba, se reía a carcajadas, encontrando alegría en un puñado de polvo. Anselmo entendió en ese momento que su orgullo no valía nada comparado con el futuro de ese niño. No podía fallarle. Con el corazón en un puño, tomó una decisión. Al día siguiente, se dirigió al pueblo. No fue a la tienda ni a la clínica. Fue a la plaza, donde los hombres se reunían al caer la tarde. Con la voz baja, tragándose el orgullo, habló con don Julián, el anciano más respetado de la comunidad, y con los otros campesinos. Les contó sobre la sequía, sobre su miedo, sobre la necesidad de hacer algo antes de que fuera tarde. «La sequía nos está matando», dijo con una humildad que nadie le conocía. «Hay un viejo pozo en el lindero norte. Está seco, pero si cavamos más profundo, quizás encontremos agua. No puedo pagarles, pero lo poco que tengo para comer, lo compartiré con ustedes». Hubo un silencio. Los hombres se miraron entre sí. Entonces don Julián con su voz grave habló. «Nadie te va a dejar solo, Anselmo. Esa tierra también nos ha dado de comer a nosotros. Mañana, al amanecer, estaremos allí». Uno a uno, los demás asintieron. Mateo, el joven ayudante de Anselmo, sonrió con alivio. El viejo terco finalmente había aprendido a pedir ayuda. Y así fue. A la mañana siguiente, un pequeño ejército de hombres armados con picos y palas llegó a la finca. El sonido del metal golpeando la tierra seca reemplazó el silencio de la desesperación. Trabajaron hombro con hombro, bajo un sol implacable, compartiendo el agua y las tortillas que Elena preparaba. Por primera vez en mucho tiempo, Anselmo no se sentía solo. Una frágil esperanza comenzó a brotar en su corazón, tan terca y valiente como una flor en el desierto. Pero el destino, caprichoso y a menudo cruel, tenía otros planes. Justo cuando el trabajo avanzaba y la esperanza se sentía palpable, un ruido extraño rompió la armonía. El rugido de motores potentes, ajenos a ese mundo de polvo y sudor. Todos levantaron la vista. Por el camino de terracería, levantando una nube de polvo que parecía un mal presagio, avanzaban 3 autos negros, lujosos y brillantes. Eran como naves de otro planeta aterrizando en su humilde universo. Los autos se detuvieron frente a la casa. Las puertas se abrieron y Demino de Saint
Ellos descendieron varios hombres con trajes oscuros y gafas de sol. Parecían fuera de lugar, depredadores en un campo de ovejas. Uno de ellos, un hombre alto, de porte elegante y rostro impasible, se adelantó. No parecía un abogado o un empleado. Tenía el aire de alguien acostumbrado a dar órdenes, a poseer el mundo. «Busco a Anselmo», dijo con una voz fría y cortante que heló la sangre de todos. Don Anselmo, con la ropa sucia de tierra y el rostro cubierto de sudor, se acercó lentamente, apoyándose en su pala. «Soy yo. ¿Quién pregunta?» El hombre se quitó las gafas, revelando una mirada calculadora, tan afilada como un cuchillo. «Mi nombre es Ricardo Montero», hizo una pausa, saboreando el efecto de su presencia. «He venido por algo que me pertenece». Anselmo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Aquí no hay nada suyo», respondió, su voz temblando de rabia contenida. «Lárguese de mi tierra». Ricardo Montero sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría, llena de una arrogancia helada. «Me temo que se equivoca. Hace unos meses, usted encontró a un niño en su cafetal, un niño que no es suyo». El mundo de Anselmo se desmoronó. El aire se volvió espeso, irrespirable. Elena, que había salido de la casa con Samuel en brazos, se quedó paralizada en el porche. Los otros campesinos dejaron de trabajar, sus rostros una mezcla de confusión y alarma. «Ese niño», continuó Ricardo, su voz resonando en el silencio mortal, «es mi hijo, y he venido a llevármelo». Las palabras cayeron como un mazazo. Don Anselmo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Samuel, que sonreía ajeno a todo en los brazos de Elena, y luego a ese hombre que amenazaba con destruir su universo. La esperanza que había florecido esa mañana fue arrancada de raíz, reemplazada por un terror más profundo y oscuro que cualquier sequía. La verdadera tormenta acababa de llegar. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un machete. Los campesinos, qué momentos. Antes trabajaban en un ambiente de camaradería. Ahora formaban un semicírculo silencioso y protector alrededor de don Anselmo. Sus rostros, curtidos por el sol, mostraban una desconfianza ancestral hacia aquellos hombres de ciudad, con sus trajes impecables y su aire de superioridad. Ricardo Montero, impasible, observó la escena con un leve gesto de desdén. «Váyase de aquí», rugió don Anselmo, levantando la pala como si fuera un arma. Su cuerpo entero temblaba, una mezcla de furia y miedo. «Usted no tiene ningún derecho». «¿Derecho?», repitió Ricardo con sorna. «El derecho me lo da la sangre. Ese niño lleva mi apellido, le guste o no, y no voy a permitir que crezca en este lugar». Su mirada recorrió la humilde finca con desprecio. «¿Y dónde estaba su derecho cuando lo abandonaron como a un animal?», gritó Anselmo, su voz quebrada por el dolor. «Ese niño estaba solo, muriéndose de frío. Fui yo quien lo recogió. Fui yo quien lo cuidó». La mención del abandono pareció tocar una fibra en Ricardo. Por un instante, su máscara de arrogancia se resquebrajó, revelando una sombra de algo más profundo. ¿Dolor? ¿Culpa? Pero fue solo un instante. Rápidamente recuperó la compostura. «No supe de su existencia hasta hace poco. Fui engañado», dijo, su voz aún fría, pero con un matiz diferente. «Pero eso no cambia nada. Ahora lo sé, y haré lo correcto». «Lo correcto ya lo estoy haciendo yo», replicó Anselmo, dando un paso al frente. «Ese niño tiene un hogar, tiene amor, algo que su dinero jamás podrá comprar». En ese momento, el llanto de Samuel rompió la tensión. El bebé, asustado por los gritos, se aferró al cuello de Elena, buscando refugio. La mirada de Ricardo se desvió hacia el porche, y al ver a su hijo, su rostro se transformó. La dureza se desvaneció, reemplazada por una expresión de anhelo y dolor que descolocó a Anselmo. Era la mirada de un padre, sin importar cuán equivocado estuviera. Uno de los hombres de traje se acercó a Ricardo y le susurró algo al oído. Ricardo asintió, volviendo a su papel. «No quiero problemas, señor Hernández. Entrégueme al niño por las buenas». «Nunca», gritó Anselmo. Don Julián, el viejo campesino, se adelantó. «Este hombre no está solo, señor. Si se mete con él, se mete con todos nosotros». Los demás asintieron, empuñando sus herramientas con aire amenazador. Ricardo observó el círculo de rostros decididos. Comprendió que no podría llevarse al niño por la fuerza sin provocar una batalla. Su expresión se endureció,
De nuevo. ¿Creen que esto me detendrá?, dijo, su voz ahora una amenaza velada. Volveré, y la próxima vez traeré conmigo la ley. Veremos si sus palas y machetes pueden contra eso. Se dio media vuelta, caminó hacia su auto y antes de entrar se volvió hacia Anselmo. Disfrute de su tiempo con él. No le queda mucho. Los motores rugieron y los autos desaparecieron por el camino, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio más pesado que una lápida. Don Anselmo permaneció de pie, inmóvil, con la pala aún en la mano. Sentía las miradas de sus amigos sobre él, pero no podía moverse. Estaba paralizado por la certeza de que acababa de perder una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. Elena se acercó lentamente, con Samuel aún sollozando en sus brazos. Anselmo, ¿qué vamos a hacer? El viejo agricultor no respondió de inmediato. Extendió una mano temblorosa y acarició la cabeza del niño, quien se calmó al sentir su tacto familiar. Finalmente, bajó la pala y miró a Elena, sus ojos encendidos con una determinación feroz. «Luchar, Elena», dijo, su voz dura y temblorosa. «Vamos a luchar. Ese hombre no se llevará a mi hijo. Aunque el mundo dijera lo contrario, aunque la sangre y la ley no estuvieran de su lado, en el corazón de don Anselmo, Samuel era suyo, y lucharía por él hasta su último aliento». La sequía había quedado en un segundo plano. Ahora, la verdadera lucha era por el alma de su familia. Los días que siguieron a la visita de Ricardo Montero fueron un infierno silencioso. Don Anselmo vivía en un estado de alerta constante, sobresaltándose con cada ruido, con cada auto que pasaba a lo lejos por la carretera. La amenaza de Ricardo había envenenado el aire, y la paz que había encontrado junto a Samuel parecía ahora una memoria lejana. Dejó de trabajar en el pozo. La sequía ya no era su mayor temor. Ahora temía perder al niño, y ese miedo era un desierto mucho más vasto y terrible. Elena lo veía consumirse y sufría con él. «No puedes vivir así, Anselmo», le dijo una tarde, mientras mecía a Samuel en el porche. «El miedo te está comiendo por dentro. Tienes que hacer algo». «¿Hacer qué, Elena?», respondió él con amargura. «Ese hombre tiene dinero, tiene poder. ¿Qué puedo hacer yo, un viejo campesino?» «Puedes usar lo que él no tiene», replicó ella con su calma habitual. «Tienes la verdad de tu lado. Tienes el amor que le has dado a este niño. A veces la mejor forma de ganar una guerra no es luchando, sino haciendo que el enemigo entienda tu corazón». Anselmo la miró sin comprender. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que quizás deberías hablar con él. No con el hombre rico y arrogante, sino con el padre que viste por un instante. Invítalo aquí, solo. Que vea cómo vive Samuel. Que vea el amor que lo rodea. Si tiene algo de corazón, lo entenderá». La idea le pareció una locura. Invitar a su enemigo a su casa, mostrarle su debilidad, pero las palabras de Elena, como siempre, se quedaron sembradas en su mente. Pasó una noche en vela, luchando contra su orgullo, contra su miedo. Al amanecer, agotado pero con una nueva resolución, le pidió a Mateo, su joven ayudante, que fuera al pueblo y enviara un mensaje al hotel donde se hospedaba Ricardo Montero. El mensaje era simple: «Venga mañana, solo». Al día siguiente, el auto negro regresó, pero esta vez venía sin séquito. Ricardo descendió, vestido con ropa más sencilla, una camisa blanca y pantalones oscuros. Parecía menos imponente, casi vulnerable. Se acercó despacio, con respeto. Anselmo lo esperaba en el porche, con Samuel en brazos. «Gracias por recibirme», dijo Ricardo, su voz desprovista de la arrogancia anterior. «No lo hice por usted, lo hice por el niño», respondió Anselmo, su voz firme. «Siéntese». Se sentaron en el viejo banco de madera. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas. Finalmente, Anselmo rompió el hielo. «¿Por qué? ¿Por qué ahora?». Ricardo bajó la mirada y por primera vez Anselmo vio a un hombre quebrado. «La mujer a la que amaba, mi madre la alejó de mí. Me dijo que me había abandonado. Nunca supe que estaba embarazada. Me enteré hace solo unos meses, por una carta que ella dejó antes de morir. Me ocultaron la verdad toda mi vida. La historia era un torrente de dolor, de engaños familiares y de un amor perdido. No justificaba su arrogancia, pero explicaba su desesperación. Quiero conocerlo», continuó Ricardo, su voz temblorosa. «No quiero arrancarlo de aquí. Vi cómo lo miraba la gente de este pueblo.
Vi cómo lo cuidaba usted. Le ha dado más de lo que yo podría ofrecerle. Pero es mi hijo. Tiene derecho a saber quién soy. En ese momento, Elena, que observaba desde la puerta, se acercó lentamente y le entregó el niño a Anselmo. Samuel, al ver a Ricardo, no lloró. En su lugar, una sonrisa curiosa iluminó su rostro y estiró sus manitas hacia él. Anselmo sintió como su última barrera de odio se derrumbaba. Vio el anhelo en los ojos de Ricardo, la misma sed de amor paternal que él mismo sentía. Con un nudo en la garganta, se levantó y, sin decir una palabra, puso a Samuel en los brazos de su padre biológico. Ricardo lo tomó con una torpeza conmovedora, como si sostuviera el tesoro más frágil del mundo. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras el bebé tocaba su rostro con curiosidad. «Hola, Samuel», susurró. «Soy yo, soy tu papá». Aquella escena fue el inicio de un puente frágil, construido sobre el dolor y la desconfianza, pero un puente al fin y al cabo. No hubo abogados ni jueces. Hubo un pacto entre dos hombres, sellado en el porche de una humilde finca. Samuel tendría dos padres. Crecería con la fuerza de la tierra de Anselmo y conocería el mundo de Ricardo. No tendría que elegir, tendría ambos. Los años pasaron. La finca de don Anselmo floreció. Ricardo, cumpliendo su palabra, invirtió en el cafetal, no como un dueño, sino como un socio silencioso. Trajo nuevas tecnologías, ayudó a combatir las plagas y aseguró que la cosecha fuera siempre próspera. Pero su mayor inversión fue en tiempo. Cada fin de semana, su auto negro subía por el camino de terracería. Ya no era un intruso, era parte del paisaje. Se convirtió en una extraña y hermosa familia. Anselmo le enseñó a Samuel a amar la tierra, a distinguir el canto de los pájaros y a saber cuándo el café estaba listo para ser cosechado. Ricardo le enseñó sobre las estrellas con un telescopio que trajo de la ciudad. Le leía libros de aventuras y le hablaba del mundo más allá de las montañas. Una tarde, 10 años después de aquel día fatídico, don Anselmo, ya un anciano de paso lento pero de mirada serena, observaba desde su mecedora. Samuel, un niño de 10 años lleno de vida y energía, corría por el cafetal, jugando con Ricardo. Sus risas se mezclaban con el sonido del viento entre las hojas. Elena, sentada a su lado, sonrió. ¿Quién lo diría? ¿Verdad, Anselmo? El niño tiene dos padres que lo adoran. Anselmo asintió, una paz profunda instalada en su corazón. No, Elena, corrigió suavemente, con una sabiduría que solo la vida puede dar. No tiene dos padres. Samuel tiene una familia. Había entendido que el amor, como el mejor café, no se trata de a quién pertenece, sino de cómo se cultiva. Y el amor que rodeaba a Samuel era la cosecha más rica y valiosa que jamás había visto. El niño que llegó como un paquete abandonado en su cafetal no solo había cambiado su vida, sino que había unido dos mundos, demostrando que la verdadera familia no siempre nace de la sangre, sino que se construye día a día, con los lazos indestructibles del corazón. Llegamos al final de esta conmovedora historia, que nos demuestra que la familia no siempre nace de la sangre, sino del amor y el sacrificio. Ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en el lugar de Samuel? ¿Crees que el amor de un padre que cría puede más que el derecho de un padre biológico? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará leer tu reflexión. Para no perderte más historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. No te vayas todavía. Aquí en la pantalla te dejamos otra historia que te atrapará desde el primer minuto. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.